llamar la atención a todos los estados de la República de que aquí en Jalisco la refundación de la política de seguridad inicia por hablar con la verdad. En Jalisco no se va a maquillar cifras, y ahora van a ver de lo que estamos hablando. Hablar con la verdad es el punto de partida para poder medir y evaluar las acciones que vamos a tomar en materia de seguridad. ¿Cómo se puede dar seguimiento a la política de seguridad si nadie sabe cuáles son las cifras reales con las que el gobierno define sus acciones, sus estrategias, sus políticas públicas en la materia? Ha sido tema de debate. Ustedes han visto particularmente el jaloneo del presidente de la República con un diario nacional sobre las cifras, y pues cómo el presidente no va a estar enredado en esos temas cuando el presidente no tiene, porque el Sistema Nacional de Seguridad no tiene cifras reales. Y vamos a explicar qué fue lo que nos encontramos en Jalisco y cuál fue el proceso a partir del cual llegamos hasta este punto. El mensaje que queremos darle hoy al Estado y al país es que el gobierno del Estado anterior y la Fiscalía desde hace años han engañado a Jalisco y han mentido en la información que han enviado al Sistema Nacional de Seguridad. ¿Cómo encontramos esta evidencia? Bueno, primero, como todos ustedes saben, instalamos el Consejo Estatal de Seguridad y su comisión ejecutiva. Ahí, en las reuniones del Consejo, por acuerdo con todos los integrantes de la mesa, en donde está, por supuesto, el Ejército, la Marina, la Agencia de Inteligencia y las instancias, la PGR y las instancias estatales, acordamos, no porque haya sido un asunto nuevo, así debe de ser, pero dejamos perfectamente claro desde el principio que en esa mesa íbamos a trabajar con las cifras que nos arrojaban las carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado. Ese es el referente para generar información en la mesa de seguridad en Jalisco y en el país. Pero tener esa cifra nos iba a permitir, tener esa cifra como único referente nos iba a permitir evitar lo que desde el primer día en la mesa de seguridad de Jalisco, pues empezamos a enfrentar como un problema, es decir, cuáles eran las cifras que teníamos que tomar como referencia, porque había mucha información y la información nunca cuadraba. Al hacer los primeros cruces de información, y lo hicimos con los reportes municipales de las policías, y al realizar el corte de diciembre que íbamos a presentar a la opinión pública, nos dimos cuenta que simplemente las cifras no cuadraban. Por eso, en esta mesa instruimos al fiscal del Estado, se acordó con el fiscal del Estado realizar una investigación integral para que posteriormente presentara el reporte de esta investigación al Consejo de Seguridad. Este ejercicio, esta investigación, este análisis se hizo carpeta por carpeta. De los últimos 3 años se detectaron, después de este proceso, irregularidades graves, mismas que han dado origen ya a una investigación más profunda. Queremos presentarles las cifras para entender de lo que estamos hablando, nada más que la vista medio me falla. Sí, bueno, traemos el periodo junio a diciembre del 2016, en ese primer bloque. Se reportaba solamente el 68% de los delitos que se cometían en Jalisco. Luego, en el bloque de el segundo bloque, sí, eso sí, no más quería ver lo de las cifras. Ahorita les vamos a dar las cifras más a detalle para que vean este asunto. En el caso del año 2017 se reportaba solamente el 71% de las cifras reales, es decir, la columna negra a la izquierda es la cifra que el Estado le reportaba al Sistema Nacional de Seguridad del número de carpetas. La columna azul, la cifra que está sobre la columna azul, es el número de carpetas que existen, ahí están, físicamente ahí están, en la Fiscalía, y son las cifras reales. En el caso del año 2018 se reportó solamente el 73% de los delitos.
Si vemos con más detalle este tema y por el tipo de delitos que se estaban maquillando las cifras, nos encontramos con que en el área metropolitana de Guadalajara el tema se agrava. En el periodo de junio a diciembre del 2016 tenemos el reporte del 58% nada más de los delitos, de las carpetas de investigación. Siguiente año, de enero a diciembre, solo el 63%, y en el periodo 2018 el 68%. Al final, es muy importante, si nos regresamos poquito, Avi, la columna en verde de la derecha, que ven ustedes ahí, es la cifra real de delitos del mes de diciembre del 2018, contadas todas y cada una de las carpetas de investigación. Lo digo para que quede registro con todos los medios de comunicación de cuál es el número real a partir del cual vamos a hacer toda la medición, toda la evaluación y todo el seguimiento de los avances de la política de seguridad. Esa cifra, si le damos a la siguiente, que también está de este lado en el caso del área metropolitana, el número de delitos en diciembre del 2018, y será un referente muy importante que vamos a presentar con más detalle el día domingo en este corte de caja, en este balance general que vamos a hacer sobre el tema de seguridad. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en el caso de lo reportado y cómo se comportó esto delito por delito? Aquí viene la parte más grave. Fíjense esto. El robo de vehículos en el área metropolitana de Guadalajara solamente se le informó al Sistema Nacional de Seguridad el 39% de los robos de vehículos. 39% en el periodo de junio a diciembre del año 2016, por ejemplo. En el caso de robo a negocios, solamente el 16% del robo a negocios. En el caso de robo a casa habitación, 19%. Y en el caso de robo a personas, verdaderamente preocupante, el 11% de las carpetas de investigación. En el año 2017, las cifras son estas: robo a vehículos solo el 47%, en robo a negocios el 31%, robo a casa habitación 32% y robo a personas el 25%. Y en el periodo 2018 se informó solamente de poco más de la mitad del robo de vehículos, 54%, 38% de robo a negocios, 43% robo a casa habitación y 32% robo a personas. Queremos ponerles este ejemplo, a ver si explica por qué nunca las cifras cuadraban. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? En aquellas épocas discutíamos con el fiscal sobre los números. Fíjense, estas tres gráficas son, me parece, muy claras. La primera, la de arriba a la izquierda, ¿está el apuntador? ¿Se puede? Ahí está. Esa es la de robo a vehículos. La línea azul es el número de carpetas que informó la Fiscalía sobre el número de carpetas que informó la Fiscalía del Sistema Nacional de Seguridad. La línea roja son el número de reportes municipales de robo a vehículos. Fíjense algo muy curioso, la rasurada es pareja. Vean cómo la tendencia o cómo la curva se va comportando igual, nada más que en el caso de de los reportes de robo municipales, pues es mucho mayor el número. Ese es el rasurado. Si se fijan ustedes en la de la derecha, robo a negocio, las dos líneas van siguiendo la misma trayectoria casi paralela. Arriba están los reportes municipales, abajo están las carpetas de investigación. Y en el caso de robo de motocicletas es un caso muy similar. En cambio, ahí les va el otro ejemplo para que vean la diferencia. Fíjense lo que pasaba con homicidio doloso. En homicidio doloso no hay diferencia, porque como ahí hay un acta de defunción, pues era muy difícil falsear las cifras. Lo que se generaba de diferencia era menor. Ahí prácticamente los números de reportes municipales y los reportes del número de carpetas son prácticamente los mismos. Si le damos
¿Qué sigue? Primero, dejar en claro con los jaliscienses y con el Sistema Nacional de Seguridad que en este estado no vamos a falsear las cifras para tratar de disfrazar la realidad. Vamos a hablar con la verdad, como principio básico de la política de refundación de la agenda de seguridad. Vamos a realizar nuestro trabajo a partir de cifras reales. Vamos a presentarles, aquí está un adelanto, lo que pasó en el mes de diciembre, en robo a vehículos, en robo a negocios, robo a casa habitación, robo a personas, homicidios dolosos, y estas cifras, el fiscal tendrá como acuerdo general de la mesa, es su responsabilidad, informar directamente al Sistema Nacional de Seguridad de las cifras. ¿Qué va a pasar cuando entreguemos esta información? Pues no creo tener que explicar que comparando con la información que hay de otros estados, pues Jalisco va a estar arriba. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Estas son las cifras. Si les parece, el domingo platicamos sobre ellas, cómo llegamos a este punto, qué es lo que se ha hecho, lo vamos a platicar el domingo. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es notificar al sistema de seguridad, al Sistema Nacional de Seguridad, que todo lo vamos a estar alimentando de manera periódica y con un flujo de información constante que va a estar validado en la mesa del Consejo Estatal de Seguridad. Pero a partir de este momento, y lo vamos a hacer por escrito, le estoy pidiendo al coordinador del Gabinete de Seguridad. Ayer por la tarde hablé con Alfonso Durazo para informarle que el día de hoy vamos a presentar estos números. Pues sí, me dijo que era un tema que iba a generar ruido y que pues a él le parecía muy bien y era algo oportuno que se pusiera de una vez por todas sobre la mesa. Fíjense, justamente hace un par de días se instaló la Comisión de Información del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad. Ahí estuvo el doctor Macedonio con Javier Corral, que preside esta comisión, y todos estos temas fueron parte de lo que se habló. Entonces, como una acción inmediata, le vamos a pedir al secretario de Seguridad Federal que se inicie una auditoría completa, integral, de la información que están enviando todos los estados de la República. Porque si esto está pasando en Jalisco, yo no tengo duda que puede estar pasando en otros estados. Necesitamos que los gobernadores le den certeza a los mexicanos de que se habla con la verdad, de que no hay cifras maquilladas. Creo que ese es el punto de partida para poder arreglar este desastre. Entonces, hoy enviaremos ese comunicado solicitando una auditoría integral a los sistemas de información de todos los estados de la República. Y vamos, no antes, bueno, sí, ya informé que el secretario de Seguridad ya está enterado de esta situación, esperaremos a ver qué instrucción nos dan. Y por supuesto, esto no se puede quedar simplemente en platicarlo. Quiero decirles a todos que en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en su artículo 139, está establecido que se sancionará con prisión de 2 a 8 años y de 500 días de multa, de 500 a 1000 días de multa, a quien ingrese dolosamente a la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta ley, sin tener derecho a ello, o teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea que dañe o pretenda dañar en cualquier forma la información. Lo digo de otra manera, estamos ante la comisión de un delito que nosotros, por lo que estamos revisando, entendemos que va a llegar hasta arriba. ¿Quién autoriza esto? ¿Quién autorizó que se entregara información falsa al Sistema Nacional de Seguridad? ¿Quién autorizó que se engañara a los jaliscienses? ¿Quién autorizó a que se usara con otros propósitos la información de seguridad en el Estado? Falseando cifras, torciéndolas, acomodándolas a su antojo. Esta es la realidad en la que estamos. Pues no tengo, creo, que explicar la gravedad del asunto.
y simple y sencillamente estamos listos para entregar resultados, avanzar en la estrategia. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, ya hemos dado los primeros pasos. El trabajo operativo que está coordinando el general Daniel Velasco va avanzando. Vamos a dar, como les dije, los resultados el domingo. El trabajo que está haciendo el fiscal del Estado para reordenar la Fiscalía lleva avances muy importantes. El trabajo del Gabinete de Seguridad para poder garantizar la coordinación con los municipios, las instancias federales de seguridad, está trabajando todos los días a las 7 de la mañana, afinando la estrategia, evaluando acciones. Cada medida que tomamos y que acordamos juntos se le va dando seguimiento. En fin, nosotros no vamos a parar, vamos a demostrar que la ruta de la pacificación de nuestro Estado va caminando y va a dar resultados. No hay pretextos para ello, pero me parece que es fundamental que a partir de este momento todos entendamos en dónde estamos parados. Lo digo con claridad. Cuando uno ve los números reales, pues entiendes que el tamaño del problema pues es mayor del que todos creíamos. Por eso me parece que no correspondía este debate siempre presente en todo el país, en donde la percepción de la gente sobre lo que estaba pasando pues no correspondía con las cifras. Pues ¿cómo va a corresponder si les cortaban porcentajes de este tamaño para maquillarlas? Entonces, aquí estamos parados. Esto es el problemón que nos toca resolver y lo vamos a hacer sin pretextos, informando y hablando con la verdad. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sobre este tema les pido hoy este tema. Para llevar un orden, ¿les parece si me hacen señal? Les comparto el micrófono. Gracias, gobernador. Buenos días. Dicen que revisaron todas y cada una de las carpetas de los últimos 3 años. ¿Tienen una idea de este universo de carpetas, como cuántas son, y que nos pudiera detallar cómo le tendría que hacer como gobierno del Estado para esconder toda esta información, ya que estamos hablando de cifras pues tan grandes, ¿no? Parece que esa parte el fiscal que se encargó de hacer este trabajo de investigación. Bien, a raíz de la implementación del sistema adversarial y los juicios orales, se llevaron a cabo una serie de rediseños, entre ellos una fuente de información interna, una base de datos que es donde se registran todas y cada una de las carpetas. Lo que se hace en este caso, a la llegada de este gobierno y por instrucciones del gobernador, pues estamos en el proceso de entrega y recepción, se empiezan a revisar todas las áreas, pero en el tema de los indicadores, en el tema de los números, no había una coincidencia entre las variables de los meses anteriores y lo que se estaba presentando en el mes de diciembre. Se hizo una primera, por llamarle, auditoría al sistema, en donde se advierte un determinado número de carpetas iniciadas por agentes del Ministerio Público de las diferentes áreas, pero al revisar las cifras del Sistema Nacional se advierte que no están incorporadas. Luego, entonces, ¿esto qué quiere decir? Sí se iniciaron las carpetas, están radicadas en las agencias, pero al momento de informar en los meses anteriores no se llevó a cabo. Esto es lo que motivó este trabajo más a fondo. En el caso de las carpetas, todas y cada una de ellas están radicadas en las agencias del Ministerio Público. Habrá seguramente dentro ya de este proceso de auditoría una revisión a título de muestra, una revisión muestral para determinar específicamente en cuáles casos algunas agencias sufrieron más daño o menor. Pero lo que sí podemos, de una u otra manera, ya cuantificar con base en los datos que arrojó el propio sistema, es que la mayor parte o la totalidad de estas cifras no informadas están en los delitos patrimoniales. Este proceso inicia, estamos empezando con esta parte inicial de la auditoría y vamos a continuar a revisar todas y cada una de las áreas para tener ya la certeza exacta de
cuál es el caso de cada una de las agencias. Pero a grosso modo, por eso se presentó en forma de porcentaje. A grosso modo, estas son las cifras reales de los números que se informaron con subregistro al Sistema Nacional. ¿Tiene plazo para la auditoría? ¿Hay algún plazo establecido? No, ese es un plazo que nos hemos fijado internamente por instrucciones del gobernador. Probablemente pueda salir en las siguientes semanas, probablemente se tarde un poco más de tiempo. Lo importante en este caso es, primeramente, tratar de determinar el tamaño de la muestra en general, porque eso nosotros lo necesitamos para reajustar de inmediato las políticas internas en materia de seguridad pública. Esto ya nos va a permitir tomar decisiones más certeras en todas y cada una de las decisiones que se toman en las áreas estatales y municipales, pero ya el trabajo interno de la dependencia podrá demorar probablemente unas semanas más, independientemente de que trabajaremos también con la autoridad federal para cuantificar los números exactos. Gobernador, buenos. Se considera que el mayor daño, por llamarle de alguna manera, a los sistemas que se informaron, están en estos delitos patrimoniales. En los delitos de poca incidencia no se considera que hubieran obtenido mayor beneficio en, digamos, si había 10 secuestros, quitar 2 o 3. Puede suceder, y ahí sí hay necesidad de revisar carpeta por carpeta para determinar los hechos, pero en el delito patrimonial es donde se ejemplifica con mayor claridad el subregistro. Buenos días, Adriana. Buenos días. Para ir por orden, nada más quisiera yo ampliar un poco, comentar algo adicional sobre lo que dice el fiscal. Como ustedes pueden ver, lo que presentamos aquí precisamente busca establecer que los delitos sobre los cuales se concentró este rasurado de la información fueron delitos patrimoniales. Ya explicamos por qué. En el caso de los homicidios es muy difícil disfrazar las cifras, porque hay otros elementos. Podemos adelantar, porque insisto. ¿Mandé? No, claro, el tema de, yo lo que quisiera es, vamos a dar la próxima semana, me parece, en unos días más, información específica sobre el tema de desaparecidos, en donde vamos a presentar el tema, porque ese sí tiene que verse aparte, coincido, y sobre el tema de violencia de género, que son asuntos que tenemos que revisar por separado. El asunto es que ahorita estamos presentando, digamos, en números generales, el tamaño del problema. Ahí están. Las cifras hoy que ven aquí son ya, como lo dijimos, las del mes de diciembre, cifras oficiales y sobre todo cifras reales. Bueno, vamos a detallar el tema de desaparecidos y violencia de género en los próximos días. Lo que queremos decir es que en esta investigación, que está en su etapa inicial y que ya nos dio resultados muy importantes, encontramos ya algunas cosas que nos indican cómo era operado este asunto. Por ejemplo, sabemos que en el caso de vehículos que tenían seguro, pues los tenían que reportar cuando se los robaban, porque si no, ahí había una fuente de información que podía generar datos que pusieran en evidencia que no se estaban reportando las cifras. O el caso de robo a personas, pues lo que era el criterio era cuánto le habían robado, entonces decían, si te robaron un poquito, pues pasas, ¿no? Vamos a detallar eso porque eso es lo que va a dar la investigación. Lo importante es que hoy sabemos que las cifras no eran reales, sabemos de qué tamaño es el asunto, o sea, ya esos números sí son ya confirmados, y sabemos en dónde estamos en el mes de diciembre, para a partir de eso trazar nuestra ruta y nuestra estrategia de evaluación y seguimiento de la política de seguridad. Yo creo que el asunto que estamos presentando, creo que ustedes entienden el tamaño, lo que significa, e iremos poco a poco precisando el manejo de la información para que ésta sirva para tomar decisiones y para que la gente sepa con precisión lo que está pasando. Ese será un proceso de ajuste permanente. ¿Cómo se va a presentar la información? De hecho, quiero adelantarles que por conducto del doctor Macedonio Tamés se presentó ya a esta Comisión de Información del Sistema Nacional de Seguridad una propuesta de clasificación de la información que tiene que ver con cosas que nosotros hemos puesto sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se mide la violencia de un Estado? Lo que normalmente se hacía, particularmente en el sexenio anterior, era decir,
vamos a medir el número de homicidios. Nosotros decimos que la violencia no se puede medir solo con el indicador de homicidios, que tienes que ponderar lo que son delitos patrimoniales como un bloque de información específico, robo a persona, robo a negocio, robo a casa habitación, homicidios y secuestros como los delitos de alto impacto en otro bloque. Tenemos que ver los delitos en los que a lo mejor la capacidad de operación o la responsabilidad directa de una autoridad en materia de seguridad local es limitada, por ejemplo el robo a carga o el robo a bancos, tiene que tener un análisis específico. Es decir, uno de los problemas que estamos enfrentando en el país es que simple y sencillamente la violencia no se medía correctamente y cada quien la medía como se le antojaba. Entonces vamos a poner en orden esto, va a ser parte del proceso, pero el punto de partida es saber en términos generales dónde estamos y a partir de eso cómo vamos a ir avanzando. Perdón, ahora sí, ¿era para el fiscal? Adriana Luna, de Grupo Imagen. Gobernador, dos preguntas. La primera, ¿qué acuerdo llegaste con Durazo para evitar que precisamente en una auditoría nacional a las entidades no se maquille las entidades gobernadas por el gobierno federal? ¿Tendrían que entrar organismos internacionales o académicos? Esa sería la primera. Bueno, todavía no llego a ningún acuerdo con Durazo porque lo que ayer hice vía telefónica fue informarle que íbamos a dar esta rueda de prensa el día de hoy. Le dije de lo que se trataba. No me gusta que este tipo de asuntos se quieran tomar como acciones para sorprender a quien tiene la responsabilidad de organizar el Gabinete de Seguridad Nacional. Al contrario, con él hay una comunicación fluida. Un día antes estaba hablando con él de otros temas. Ayer le informé solamente lo que íbamos a presentar. Hoy, por escrito, le enviaremos nuestra propuesta que tiene que ver con esta auditoría a los estados y que yo creo que tiene que incluir, estoy convencido de ello, un seguimiento por parte de alguna instancia externa, nacional o internacional, que permita llegar al fondo de las cosas. Desde ahorita, desde Jalisco, mandamos un mensaje claro a todo el país. Nosotros estamos abiertos a que intervengan, a que revisen, a que nos auditen quien ellos decidan. Porque en el Estado, el fiscal estatal tiene como responsabilidad directa entregar la información precisa de todas y cada una de las carpetas de investigación que hay en la Fiscalía. Evidentemente, como lo decía hace un momento, tendremos que ir viendo luego los criterios de depuración, porque no necesariamente una denuncia termina siendo un delito, pero ese es un asunto aparte, ese es un tema marginal. La obligación de nosotros es presentar cuántas denuncias hay. Y eso creo que va a requerir en todos los estados un seguimiento de instancias externas, porque en efecto, pues lo que podríamos ver es una vez más el uso de la información de seguridad para hacer agenda política. Y eso espero que pueda blindarse desde el sistema nacional. Mi segunda pregunta es, ¿está Jalisco desollado entonces en cuestión de seguridad, tomando en cuenta la cifra maquillada, la real denuncia y la cifra negra de la primera de los lámina no denunciados? Miren, Jalisco tiene un problema muy fuerte de seguridad, pero Jalisco va a enfrentar este problema y lo va a resolver. No podemos bajar las manos. Esta es la realidad. El problema es como en la medicina. Si te equivocas en el diagnóstico, te equivocas en la receta. Nosotros hoy sabemos en dónde estamos y no lo sabíamos. Esa es la verdad. Hoy lo sabemos. Y sí, la verdad es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Hay que decirlo de frente. Así está el Estado. Así lo recibimos. Este no es el Estado que nosotros construimos, este no es el Estado que nosotros dejamos a los que vienen. Lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, y no se trata de aventar culpas, se trata de decir, esta es la realidad, de aquí partimos. Y sí creo que el Estado está en una situación sumamente grave en materia de seguridad y que vamos a tener que ponerle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en arreglar esta realidad. Gobernador, buenos días. ¿Habrá una investigación o alguna denuncia en contra del exfuncionario o los exfuncionarios que autorizaron o que subieron estos registros? Sí, la respuesta es totalmente sí. Vamos a, como ya expusimos,
El falsear la información que se entrega al Sistema Nacional de Seguridad es un delito, está previsto en la ley, y el fiscal del Estado llevará a cabo el seguimiento de este tema y también, evidentemente, esto va a derivar de inmediato en la presentación de denuncias contra quien resulte responsable. Lo que nosotros creemos, sabemos, entendemos, pues es que este no es un asunto de un funcionario de la Fiscalía, este es un asunto pues, de por aquí cerca, ¿no? De algún lado pasó. Es un delito federal, ojo, estamos hablando de un delito federal. Por supuesto que vamos a investigar y por supuesto que vamos a denunciar. Gobernador, buenos días. Dos preguntas. La primera, ¿hasta qué punto los municipios fueron omisos o de menos parcialmente omisos, considerando que las carpetas de investigación inician por la participación en muchos casos de las policías municipales? Entonces, ¿hasta qué punto ellos pudieron haberse simplemente metido a la página del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y decir, a ver, mi base de datos municipal dice que hice 1000 detenciones, pero únicamente me están reportando tantas carpetas de investigación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, se me olvidó. Te dice que contestarme. Si te acuerdas, ahí va. Les pido por favor que vean una vez más esta lámina. Nosotros, cuando yo estaba, por ejemplo, y cuando estuvieron los demás alcaldes, porque este es un seguimiento, si ustedes se fijan, desde el año 2012, las policías municipales lo que informan es, o lo que tienen como fuente de información es cuántas reportes tiene la policía, pero eso nunca ha sido fuente oficial de información para el Sistema Nacional de Seguridad. Lo que nosotros dijimos, y muchas veces lo dijimos, pueden revisarlo, es que nunca cuadraban las cifras, no sabemos por qué, pero ¿cómo íbamos a tener nosotros información de qué era lo que pasaba entre la denuncia, o más bien el reporte de un robo y la presentación de una denuncia? La realidad es que nunca sabíamos cuál era la verdad, o sea, no hay ahí inconsistencias, al final de cuentas, lo que nosotros siempre reportábamos, pero además así lo hacían todos los alcaldes, no nada más cuando los 2 años que me tocaron a mí, en Guadalajara o en Zapopan. Estas cifras son, en todos los municipios están parejas. Los alcaldes lo que informaban eran reportes de robo, y esta información de la que estoy hablando era la que se mandaba a México para el informe de seguridad. Y la segunda, ya me acordé. Sí. Encontraron… Sí, a ver, nomás una pregunta. Sí se entiende esta grafiquita, ¿no? Es decir, la línea de arriba es todo lo que nosotros decíamos, aquí pasó esto, o tenemos este reporte de que pasó. Y la de abajo es la información que se enviaba a México. Pero fíjense cómo va casi en paralelo. O sea, la rasurada era con criterios muy homogéneos, como porcentaje. Entonces… La segunda, ¿han encontrado evidencias de destrucción física de carpetas de investigación para de alguna manera sustentar la diferencia de números? No, de momento, básicamente la auditoría al sistema es los datos preliminares que arroja, por eso mencionaba que entraremos ya en los archivos de las agencias para, a través de muestras, certificar que se encuentran ahí todas esas carpetas de investigación. Por una indagación rápida y preliminar en todas las áreas, no se presume que haya una destrucción de documentos, sin embargo, será materia también de la auditoría que viene. Una consulta sobre las cifras quincenales que se publican también en la Fiscalía en su sitio web. Estaríamos hablando de que es la misma situación, son cifras con un error de subregistro. Ya en diciembre ya, pero no más de diciembre. En diciembre ya no. A partir del 6 de diciembre, lo que yo puedo dar es garantías de que la información que la Fiscalía presente son cifras reales. Antes del 6 de diciembre, las cifras son falsas en los términos que aquí presentamos. Y una duda, ¿han estimado cuántos funcionarios estarían implicados en esta situación? Todavía esa parte no, porque como explicaba, la investigación se concentró primero en entender qué había pasado. Primero era entender qué pasó. Ahora falta ver quién lo hizo, y eso tendrá que ver con el proceso de investigación. Vamos en esa etapa hasta ahora. Gobernador, en esta lógica de que se maquillaron cifras, comparando entonces la cifra real del periodo igual al que tiene este gobierno estatal, ¿podríamos hablar de cuánto fue el aumento real? No, es que el domingo vamos a explicar lo que hemos hecho en el primer mes y vamos a comparar, como ya tenemos ahora, después de la investigación, la cifra real
de delitos en diciembre del año pasado, vamos a poder comparar diciembre con diciembre, vamos a poder comparar diciembre del 2018 versus diciembre del 2017, vamos a poder comparar diciembre del 2018 contra noviembre del 2017 y contra el promedio mensual, contra noviembre del 2018 y el promedio mensual del 2018 contra el promedio mensual del 2017, es decir, espérenos al domingo, porque no quiero adelantarme, es decir, lo que queremos es explicar el domingo muy bien cómo vamos, cómo va el primer mes y qué sigue. Entonces, lo de las cifras, ya que sabemos que vamos a estar trabajando con cifras reales, que vamos a estar comparando manzanas con manzanas, no como sucedía anteriormente, lo que yo les quiero explicar el domingo a los jaliscienses, por supuesto a través de los medios de comunicación, es los primeros resultados, los primeros avances y el punto de partida que nosotros consideramos se debe de entender para poder evaluar los pasos siguientes. Si no es fácil maquillar cifras, entonces podemos decir que el aumento sí va a ser real. El tema, es que el problema de los homicidios lo hemos expuesto tal y como es, y creo que en ese sentido también quedó demostrado que ahí el número no es el problema. Es decir, esas cifras no se falsearon. Lo que nosotros decimos es que la violencia de un Estado, por favor, les pido que registren esto que les quiero decir, porque nos parece muy importante. La violencia de un Estado no se puede medir única y exclusivamente por el número de homicidios, porque tenemos que medir también la violencia que le pega directo a la persona, al ciudadano común y corriente. Si no estoy diciendo que no sea grave el que en una noche puedan aparecer 5 personas muertas ejecutadas por el crimen organizado. Es algo muy grave, es violencia, sí. Pero ¿qué pasa con la violencia que sí le pega directo, que le afecta directo al ciudadano? Los robos a personas, los robos a las casas, los robos a los vehículos. ¿Cómo se mide eso? Es decir, lo que nosotros queremos es poner un panorama más amplio para medir la violencia. Homicidios por una parte, sí, pero delitos patrimoniales por otra parte, y también los delitos, como decía yo, que escapan a los alcances de una autoridad estatal, como el robo a banco o el robo a vehículos de carga, en donde pues me parece que el trabajo de la Policía Federal tiene que también asumir su responsabilidad. Entonces vamos a clasificar la información, también para facilitarles a ustedes el trabajo, pero sobre todo para que la gente sepa de qué violencia estamos hablando. Y como dije anteriormente, la próxima semana detallaremos 2 temas que me parece sí tienen que tener un tratamiento específico: desaparecidos y violencia de género. Ténganos paciencia, ahí vamos, el domingo lo vamos a hacer. Gobernador, ¿cómo garantizará que su gobierno no maquillará cifras? Es decir, ¿implementarán mecanismos para transparentar? ¿Cómo será? ¿Cómo podremos tener la certeza de que las cifras que ustedes presenten son correctas y verídicas? Bueno, lo primero es asumiendo el compromiso de someternos a cualquier revisión de quien así lo considere. Creo que se podría plantear, no es un tema que tengamos todavía definido, pero se podría plantear al interior del Consejo Estatal de Seguridad el poder generar un mecanismo de seguimiento y evaluación de los resultados y de las cifras, sobre todo, de parte de la Fiscalía. No lo traía el radar, pero me parece una buena idea que podemos nosotros incluso ser los que propongamos que haya una instancia que pueda evaluar esto. Me parece que pudiera ser incluso un planteamiento que le hagamos, doctor, a el Sistema Estatal Anticorrupción, pudiera ser una instancia. Nos lo quedamos de tarea, pero me parece una buena idea. Acá, gobernador, preguntarle entonces si esta intención de maquillar estas cifras, estos delitos patrimoniales, era para demostrar un Jalisco o publicitar un Jalisco muy seguro, propicio para la inversión. Entonces, ¿no somos tan seguros para permitir las inversiones tanto locales como extranjeras? Yo creo que en términos de percepción las cifras no van a cambiar mucho lo que la gente piensa. Jalisco ha estado en el ojo del huracán, ha tenido un problema de seguridad muy importante desde hace muchos años y el Estado camina y seguirá caminando. Yo creo que más bien lo entendería Juan Carlos al revés. Yo lo veo como que en la medida que Jalisco tiene hoy un gobierno que habla con la verdad, que enfrenta con toda seriedad el problema más importante que tiene, me parece que la señal va a ser la correcta. Yo creo que
lo que la gente tiene que saber hoy y los inversionistas en general tienen que saber es que hoy el gobierno del Estado está atendiendo este problema con absoluta seriedad, no para quedar bien ante la evaluación de las autoridades que llevan el seguimiento de estas cifras. Lo que queremos es que se construya una política de seguridad que funcione, y eso debe ser una buena señal. Yo creo que nuestro Estado es y seguirá siendo un lugar en el que hay condiciones adecuadas para que la inversión productiva pueda seguir prosperando. Ayer que presentábamos el Consejo Asesor en la Agenda de Desarrollo Económico, hablábamos de que el gobierno tiene también muy claro lo que tenemos que hacer para generar condiciones de competitividad en el Estado. Es decir, este es sin duda el tema, pero también tenemos una ruta clara en materia de infraestructura, en materia de restablecimiento del Estado de Derecho. Sabemos lo que hay que hacer, nos vamos a poner a hacerlo, entonces espero y confío en que no va a generar un efecto negativo en este sentido. Al contrario, hoy se va a entender mejor el tamaño del problema y vamos a tener capacidad para explicar mejor la ruta que vamos a seguir. A eso iba también yo, gobernador. Hay organismos como el INEGI que habla acerca también, que tiene datos de seguridad y que habla de percepción de seguridad, ¿no? También. Es que, evidentemente, creo que tiene que ver lo que presentamos hoy con este desajuste que siempre ha habido en el país entre lo que dice el gobierno que pasa y lo que la gente percibe que pasa. Siempre decimos, pues es que la gente ve distinto el problema a lo que en realidad es. Creo que esto, al hablar con cifras reales, lo que te permite es entender que lo que la gente ve no está tan alejado o no está alejado de la realidad. Entonces, vamos a tener que trabajar en varios frentes, por supuesto. Bajar las cifras es el objetivo principal, porque al bajar las cifras vas a bajar la violencia. Y si bajas la violencia, estoy seguro que va a bajar la percepción. Pero uno de los temas centrales en el tema de la percepción es que podamos informar bien a la gente, que la gente sepa en dónde está parada. Ahí los medios van a tener un papel importante, porque me parece entendible y además adecuado este seguimiento cotidiano que se le da a las cifras. Pero vamos hablando todos ya de las mismas cifras, vamos evaluando las cosas a partir de parámetros que podamos de veras compartir y que no nos lleven a un escenario permanente de confrontación y de debate sobre cuál es la verdad en materia de seguridad. Creo que este es un paso importante en ese sentido, y yo espero que en la medida que los resultados en materia de seguridad, leía una nota el otro día, sin decir dónde, ¿no? Pero leí una nota que decía, en un mes no baja la violencia. La nota obviamente hablaba de homicidios, lo que decía hace un momento. Si tú hablas solamente de homicidios para entender la violencia, pues me parece un poco corto. Pero bueno, para no entrar en ese debate, pues llevamos un mes. Y llevamos un mes en el que hemos entrado a arreglar cosas como esta. Esto no debería estar siendo tema hoy. Y sin embargo exigió un trabajo de investigación, muchas personas metidas revisando carpetas, porque tenemos que arreglar el cimiento de la política de seguridad para poder empezar a dar resultados. Entonces lo digo de una vez, la percepción no va a cambiar en el corto plazo, porque poco a poco vamos a ir recuperando la paz. Pero mi objetivo, mi propósito, mi compromiso es que al final de mi gobierno, este Estado tiene que estar en otra ruta y nos va a llevar tiempo. Tampoco podemos ponerlo en términos de en 2 meses me comprometo a… No, me comprometo a que en estos 6 años va a haber un trabajo serio, constante, decidido, para arreglar el principal problema de los jaliscienses. Perdón, gobernador, ¿qué ocurrirá si otros estados no están dispuestos a presentar cifras reales? Bueno, pues Jalisco sí lo hace y se va, digamos, a la cabeza en las cifras. ¿Va a pasar eso? ¿Y cómo? Con estas cifras ya pasó. ¿Cómo contrarrestar eso? Es decir, ¿cómo explicar a nivel nacional, digamos, o cómo disminuir esa percepción a nivel nacional de que Jalisco es la cabeza de la delincuencia a nivel nacional? Díganme una cosa, y lo digo para que se escuche en todos lados. Al final de cuentas nos escuchan en todos lados. Ya lo que pasa aquí tiene más repercusiones a nivel nacional que antes, me da mucho gusto.
¿A poco creen que Jalisco está más violento que Tamaulipas? ¿O a poco creen que está más violento que Guerrero? Digo, nomás por poner dos ahorita. No, a ver, pues la realidad es otra. Lo que yo quiero decir aquí es muy claro. Eso de lo que hablas, ese problema que se va a generar, es decir, las cifras reales lo que van a generar es eso. Pero eso no lo vamos a arreglar con mentiras. Esa es mi primera decisión. La decisión es no más mentiras. Si otros gobernadores quieren mentir, allá ellos. Pero lo que yo le pido, y le vamos a pedir al Sistema Nacional de Seguridad, es que los audite, que revisemos de manera real lo que está pasando. Eso no depende de mí. Pero imagínense que por cuidar la imagen, pues bueno, que no. Ese era precisamente lo que nosotros criticábamos. Decíamos, esa es la política del copete bien peinado. Lo decía en tono de broma, pero en mucho cierto. Esa es la foto, la corbata de lujo, y las cifras maquilladas para vernos muy bonitos, o para cuando menos no vernos tan feos. Como yo no puedo hacer eso, tampoco voy a hacer esto. Tampoco voy a mentir, ¿no? Entonces, prefiero que la gente sepa de dónde partimos para que puedan evaluar a dónde vamos a llevar el Estado. Al final de mi gobierno, esta realidad en la que hoy estamos no va a ser la realidad. Ese es mi compromiso. Gobernador, ¿estas cifras que promete serán reales? ¿También serán públicas para todos los jaliscienses, para todo el Estado, en esta plataforma que ya nos adelantaba el fiscal esta semana? Y si no serán públicas, entonces, ¿qué se presentará en esta plataforma? No, todo es público. A ver, toda esta información es pública, la vamos a estar alimentando, vamos a afinar los mecanismos de comunicación, sobre todo para que los medios puedan tener y ayudarnos a difundir de manera permanente, constante, con un método, la información, y la respuesta es contundente. Los 6 años de mi gobierno, las cifras que vamos a entregar son reales, van a ser auditadas y serán auditables por quien guste, y sobre todo tenemos la ventaja de que esto que estamos platicando lo estamos revisando todos los días en la mesa del Consejo Estatal de Seguridad, con la presencia del Ejército, la Marina, la PGR, Fiscalía, que todavía está en ese limbo ahí raro, la unidad de inteligencia del gobierno federal. Entonces, pues esto es lo que vamos a entregar y esto es lo que la gente va a conocer de manera permanente. Pero digamos, ¿estarán disponibles para que cualquier ciudadano pueda entrar? Están ya disponibles y estarán siempre disponibles. ¿En dónde están disponibles? Va a estar la información, les explico. Sí, si desea la información, se la puedo proporcionar para que tome nota. El sitio está, por llamarle de alguna manera, en mantenimiento y construcción. No solamente ese, hay otros 2 sitios consultables de cifras que también, en lo que estábamos en este proceso de auditoría, dejamos de enviarla durante este mes hasta no saber exactamente sobre lo que estábamos parados. Si desea la cifra, se la proporcionamos de manera directa, y en los próximos días estarán los sitios debidamente alimentados con la información oficial y a la vista. Les pido un favor nada más. Bueno, la cifra, digo, es pública porque al final de cuentas es la que va a estar en el Sistema Nacional de Seguridad. Si ustedes se meten, ahí está la información. Esta es la cifra del 6 al 31 de diciembre. Esta cifra ya es real, ya es oficial, es la que estará en el Sistema Nacional. Pero parte de los ajustes que estamos haciendo es ya dejar las plataformas listas para que cualquier persona pueda acceder todos los días a ver cómo están las cosas. Y obviamente ya esta información que ustedes ven aquí ha tenido un procesamiento, porque todo esto que les platico, en un mes de trabajo hemos avanzado muchísimo. Todo esto ya tiene, por ejemplo, sistematizado para presentarse todos los días con mapas de calor que nos permiten ver dónde están pasando los delitos, cuáles son los patrones de comportamiento. Ya estamos pasamos de las reuniones de la del Consejo Estatal de Seguridad, en las que nos sentábamos a ver cifras y cifras y cifras y cifras, ya empezamos a diseñar estrategias. Ayer estuvimos un buen rato trabajando, por ejemplo, con lo de robo a vehículos aquí toda la tarde. Vimos hace 2 días lo de abigeato y nos permitió ya ayer mismo dar un primer golpe y vamos a seguir en esa ruta. Entonces ya entramos en una siguiente etapa y el tema de la información pues va a ser clave. Entonces, con mucho gusto estaremos informándoles
las cifras. Ingeniero, a mí me gustaría preguntarle, ¿se puede presumir que así como manipularon o maquillaron las cifras en delitos patrimoniales, también los hicieron en los de alto impacto? Yo prefiero que me den la oportunidad de hablar sobre el tema de desaparecidos, particularmente, sobre el tema de desaparecidos en una plática con ustedes específica. Extorsión, donde Jalisco siempre estuvo entre los primeros lugares, sobre todo en extorsión. Todavía no tenemos un dato puntual sobre eso. En esa parte les pediré unos días para poder hablarlo con toda claridad, igual que lo estamos haciendo el día de hoy. Ahora, menciona que los índices ahorita son delicados. El gobernador, el exgobernador nos comentó… Perdón, no se preocupe. El exgobernador siempre nos comentó, y se va a poner peor. ¿Usted también nos diría esa parte, que no hemos visto quizás todo aquí en Jalisco en materia de inseguridad? No, bueno, no tengo capacidades de pitonizo, pero sí sé que vamos a arreglar el Estado. No, yo no voy a decir que las cosas se van a poner peor, al contrario, vamos a arreglar las cosas. El asunto es que el proceso para lograrlo pues no va a ser sencillo. O sea, no estamos hablando de políticas públicas para bajar indicadores de pobreza, no. Estamos hablando de parar en seco a los delincuentes. Y perdón, pero eso no es un proceso que va a ser terso y sin jaloneos. No va a ser así. Pero eso no significa, soy claro, eso no significa que nosotros, en lugar de comprometernos a que esto se arregle, digamos, va a estar peor. No, vamos a arreglarlo, pero nos va a llevar tiempo y va a ser un proceso jaloneado, complicado y difícil. Y una precisión, el hecho de que manipularan las cifras en sí, ¿quiere decir que también se manipularon las investigaciones y los resultados de la Fiscalía? Es una buena pregunta, no lo sé. No lo sé porque, insisto, estamos en esta etapa nada más. La investigación que se va a realizar nos va a permitir ver o entender si hubo como consecuencia alguna situación de esta naturaleza. Hasta ahora lo que sabemos es simplemente que las carpetas que existían en la Fiscalía no estaban reportadas completas al Sistema Nacional, hasta ahí. Y ya nomás lo último de mi parte, ¿ya tiene una estrategia para combatir la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad? ¿O qué información tiene ahora sí a un mes de la administración? Bueno, ¿qué tan infiltrados están los cuerpos de seguridad? Creo que, aunque es un trabajo que se está haciendo de manera permanente en el Estado y en las corporaciones municipales por parte de los presidentes municipales, creo que también ha sido claro en lo que ha planteado el secretario de Seguridad del Gobierno de la República, que el tema de la depuración de las corporaciones policiales debe ser una prioridad de la política nacional de seguridad. Es un tema en el que vamos a necesitar también una participación directa y activa de las instancias federales. Nosotros hemos seguido nuestra ruta y es un proceso complejo en el que, más allá de la disposición que nosotros tenemos para entrarle de lleno, pues lo que hemos visto es que los métodos que conocemos todos y la manera de abordar el problema tradicional con los exámenes de control de confianza, por ejemplo, es insuficiente. Tenemos que ir más allá y para ello necesitamos más información, necesitamos que se involucren las autoridades federales, pero lo que sí es que el punto de partida que nosotros hemos establecido para entrar a este tema es que aquí hay cero tolerancia para la corrupción, que aquí el que haya cruzado esa raya va a pagar las consecuencias de sus actos, y me parece que ese es un cambio de fondo respecto a lo que pasó en el último sexenio, cuando menos. Gobernador, aprovechando que tocaste el tema del abigeato, ese es un tema claro de lo que está pasando en cuanto a las denuncias, la cifra negra. Ya lo abordaste también con Durazo, porque aquí se roban los datos completos y terminan en los rastros clandestinos de Ciudad de México. Sí. Entonces… no con Durazo, pero aquí fue fue un tema que abordamos en una sesión especial del Consejo Estatal de Seguridad, en el que estuvo Policía Federal, estuvo Ejército, estuvo Marina, PGR, todos. Se rediseñó el modelo. Vamos a dar los detalles en unos días más. Estuvo la Unión Ganadera. Ya se tomaron decisiones, ya le asignamos dinero, recursos a las medidas que vamos a tomar. Ya empezamos con algunos ajustes que con la supervisión del general Velasco están realizándose, y que les digo, ayer ya dimos un primer agarrón, nos encontramos cosas, le rascas a cada tema de la Agencia de Seguridad y sale lodo.
O sea, ayer, en este asunto que les platicamos, guías de transportación de ganado falsificadas. Imagínense nomás. Entonces, y claro, el tema va hasta los rastros. También el tema de la corrupción en los rastros tiene que ver con todo este asunto. Entonces, lo que planteamos ya es una estrategia integral que va avanzándose y que pronto, a través del secretario de Desarrollo Rural, de Alberto Esquer, vamos a presentar ya el planteamiento completo, porque tiene que ver, o lo vamos a ligar también, con el tema de sanidad, que fue una política que se abandonó en Jalisco. ¿Se acuerdan ustedes los puestos aquellos de control de sanidad para garantizar sobre todo el tema de tuberculosis? ¿Mande? Los temas, sí, sanidad y, sí, fitosanitarios. Eran así los puestos de control fitosanitarios. Se va a retomar esa política y la vamos a articular con la agenda de seguridad. O sea, vamos a aprovechar el trabajo de sanidad con el de seguridad, los vamos a articular. Ya estamos muy avanzados en eso. Ya se dio un primer paso, pero falta muchísimo por hacer. Nos han entregado información en la que, por ejemplo, no creen que se robaban una vaca. O sea, entraban trailers y se robaban cientos de cabezas de ganados en la impunidad absoluta. Entonces, ahí va el tema. Estamos metidos de lleno en eso y ya hay una estrategia, no platicada con Durazo, a la pregunta expresa, pero sí como tema central de la Mesa Estatal de Seguridad con las autoridades federales. Pero bueno, de una vez para responderle a Elsa, porque les pido un favor, ahorita vamos hoy en esto, y les ofrezco que al rato con Juan Carlos, porque además no las traigo, no, estamos haciendo los cortes hasta en la madrugada, si quieren al rato con Alejandro Guzmán, que nos pase la información, los vamos a mantener actualizados de las cifras del tema de desabasto. Pero bueno, más o menos les adelanto igual que como andábamos ayer. Daniel Gaspar de Mural. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a evaluar a usted si no podemos confiar en las cifras de la administración pasada y además si suben, pues va a ser conveniente porque… ¿Cómo, perdón? Que además si suben porque están alteradas, pues va a ser más conveniente para su administración porque pues va a tener menos margen para poder bajarlas. ¿Y con qué lo vamos a comparar si no podemos confiar en eso? ¿Hasta cuándo van a estar? No entiendo la pregunta, pues es justo lo que ya expliqué durante casi una hora. Estas son las cifras reales, cuéntenlas, ahí están. Pero esas son las cifras reales. Me refiero a las de la administración pasada, todo el periodo, todos los años. Pues es que esa es la realidad. Lo que estoy presentando es la realidad. Y si a ti te parece que es una condición ventajosa para mí, pues órale, pero pues no. Yo lo que me refiero es, si lo comparamos con otros años de administraciones pasadas, pues obviamente el argumento que yo preveo es que nos van a decir que no son fidedignas. No, es que vamos a entregar, cuando menos lo que ya tenemos revisado, lo decíamos, si te regresas, les pido… Yo ya estoy en modo zen, toda la paciencia para platicar, se los voy a repetir. Estamos presentando cifras desde el 2016, reales contra oficiales, o sea, ya les estoy dando la cifra real, ahí está. Ese es el número de carpetas, esas carpetas que dicen 93,000 son las carpetas reales contra 63,000 que se reportaron. Esas son de la anterior administración. Esas 93,000 existen, ahí están, son denuncias, son carpetas en la Fiscalía. Esas son las reales. Me pueden comparar con el 2016 con cifras reales, con el 2017 con cifras reales, con el 2018 con cifras reales. ¿Y habrá algún desglose mensual y por municipios? Por supuesto. Toda la información está. No es si habrá, hay información y la tenemos por municipio y por delito. Gobernador, ¿esto pudo ocurrir sin el conocimiento del anterior gobernador? ¿Pudo ocurrir sin el conocimiento del fiscal? Es decir, las investigaciones de ustedes sobre funcionarios que pudieron haber incurrido en este delito van hasta el ex gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Yo no quisiera hacer una acusación sin tener elementos de prueba, pero pues yo creo que la respuesta es de sentido común. Si el gobernador no sabía de esto, pues entonces sí, más grave. No lo sé. Yo lo que sí sé es que, siendo hoy gobernador, tú no puedes no estar enterado de algo así. Entonces, pues ya veremos. Vamos a dejar que la investigación siga su curso.
¿Hay alguna otra pregunta? Les agradecemos mucho. No, sobre otro tema no, abordaríamos esto. Es que ya les digo que es que no le ponen atención a sus compañeros. Es que ahorita me preguntaron del tema, les decía que ahorita les vamos a dar con Alex Guzmán, me preguntó Elsa, les damos ahorita la información a través de Alejandro Guzmán, porque no traigo los datos yo.